Gracias a todos los que están con nosotros en esta mañana y compartan por favor. Esta mañana voy a platicar en esos momentos de, usted lo sabe, de efervescencia política, electoral, que todos, nos guste o no, con este país, que es lo que tenemos y al que hay que cuidar y al que hay que enriquecer, el 2 de julio una cita con cómo vamos a decidir el futuro de nosotros y el futuro de las siguientes generaciones. ¿Cómo lo vas a decidir tú, chavo? ¿Cómo lo van a decidir los jóvenes? ¿Cómo lo van a decidir las mujeres, los hombres? ¿Cómo lo van a decidir los mayores? ¿Cómo lo va a decidir México? Bueno, en eso tiene que ser un México con un razonamiento y con una inteligencia social que le permita escuchar las propuestas y que le permita, sobre todo, se den la oportunidad de alejarse de esa bulimia y de esa, dijera yo, apatía total sobre las elecciones, y que esta sea la elección más copiosa que haya habido en la historia de México. Para ello, esta mañana voy a hablar con el candidato a diputado por el distrito 3 federal, candidato a diputado federal por el distrito 3, un hombre que tiene una trayectoria, y déjeme decirle, una trayectoria fundacional, una memoria impresionante de todos los actos, hechos y acontecimientos que dieron paso a que el movimiento de Regeneración Nacional Morena fuera hoy gobierno y fuera hoy un partido político. Los inicios, dijera, es un hombre fundacional de Morena, pero creo que va más que allá, más que pionero, ¿no? En un término muy de nosotros, es un nativista de Morena, ¿no? Un hombre que nació con Morena a la política, a la vida pública, y Morena pues nació con él. Hoy busca la candidatura, busca la diputación por el Distrito 3, y hablo del diputado con licencia, ya no es presidente de la Jugocopo, del Congreso del Estado, de Humberto Aldana, a quien saludo en esta mañana y le agradezco que esté con nosotros. Mi querido Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Aprecio mucho que estés con nosotros y bueno, tu ADN es Morena. ¿Sí? Eres nativista Morena, o sea, sí. ahí naces a la vida política, pública, ahí cambia todo tu esquema y todo tu entorno cambia en el momento en que dices, me sumo a Morena, y empezaban aquellas reuniones y aquellos pues intentos de López Obrador de ir por cada lugar y en cada ciudad y en cada poblado y en cada plaza pública tratar de hacer un movimiento nacional que se convirtiera en lo que es hoy partido, y llegaron a ser el gobierno. Pues sí, y gracias por la presentación, la verdad es que yo estoy muy agradecido del espacio. No. Buenos días, Ale, también por allá andas. Muy complacido estar aquí, de verdad, agradecido. Y bueno, desde un poco antes de ser Morena, hubo pues el movimiento llamado Gobierno Legítimo, ¿no? Sí. A nosotros yo no fui de los que pudo estar en el plantón de Reforma, lo seguimos desde acá porque pues yo tenía una familia que mantener. Era el único que tenía realmente un ingreso estable en casa en ese momento, tenía que cuidarlo, aparte nos tocó un poquito en la temporada alta, ¿no? El tema de la protesta, y para la temporada baja, o sea, en la temporada alta pues requería de la presencia, pues la temporada baja que era septiembre, o sea, el resto de agosto y septiembre, a mediados de septiembre octubre, es cuando se disolvió. Ajá, nada más que yo sí visité un par de veces allá el plantón, transité por las tiendas, las tiendas que están montadas. Había un ambiente, la gente yo creo que no se lo imagina, yo creo que han de pensar que era una bola de gente ahí nada más sentada haciendo nada o buscando no hacer nada. No, era una gente que se estaba informando constantemente, que estaba despertando a la democracia, que estaba despertando a la participación dentro de la vida política. O sea, ¿tú sí crees que Felipe Calderón se clavó la presidencia, sí, se claro, la robó? Hay evidencias, y una de las evidencias es el dictamen del tribunal, que exhibe todas las irregularidades que encontraron ellos en la elección, y decide de todos modos darle de manera espuria el cargo. Entonces, por eso es espurio.
entre otras cosas, ¿no? Porque nunca tuvo realmente una limpieza esa elección, nunca se pudo limpiar en términos de contar voto por voto como se pedía. Vimos o vemos después en las siguientes ediciones de las elecciones que es posible organizar un conteo voto por voto, es parte del proceso electoral, de la postelección o del día después de las elecciones, después solo del sí prep. y sí, la diferencia es de 1%. Pero es posible. Pero es posible. O sea, en ellos ese decían momento que era ganó imposible. por 0.56%. Sí, eran 30 y tantos mil votos, ¿no? Una Casi cosa nada, así más, ¿no? En comparación de la votación nacional. Entonces, de que era posible, era posible. De que iba a costar un esfuerzo grande, sí, también le iba a costar. Pero ¿qué prefiere la población? ¿Una elección limpia o haciendo un ejercicio de imaginación utópico aquí, fumando bocanadas del Popocatépetl, en ese momento hubiera sido mejor que López Obrador fuera presidente o en este momento? ¿En cuál de los dos momentos históricos te hubiera parecido mejor presidente? Si en ese entonces Calderón hubiera perdido y hubiera llegado López Obrador, le hubieran reconocido, como tú dices, su triunfo, o en esta, bueno, que llegó. ¿Cuál de los tiempos, por el contexto histórico, el momento, cuál escogerías tú para decir, este fue el momento mejor o el momento indicado? yo creo que los tiempos son perfectos siempre, pero creo que nos habremos ahorrado. Los de Dios, eso dicen los católicos, bueno, pero vamos, yo creo que en sí los tiempos universales son perfectos. La cosmovisión, vamos. Sí, todo se mantiene constantemente en la búsqueda de un equilibrio, todo, no somos, yo soy de los que creen que no estamos aislados en absoluto del orden universal, porque está buscando siempre hasta el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Está buscando el equilibrio para mantenernos vivos. Entonces todo lo que ocurre debe de estar dentro de ese mismo orden. Y yo digo que es perfecto que haya llegado cuando llegó, pero nos hubiéramos ahorrado cuántas vidas por la guerra que desató este irresponsable. Para legitimarse, porque esa es otra, ¿no? En su carácter de espurio ante la mitad de la población que votó en las urnas, era un presidente ilegítimo y la manera de legitimarse consideró él que fuera sacando al ejército a la calle. Yo creo que teniendo un poco de miedo que el pueblo se levantara en su contra, que exigiera que renunciara, no sé de qué manera lo vio él, pero a final de cuentas la historia nos dice que era para posicionar a su cártel, ¿no? Que hoy lo demuestra el hecho de que su secretario de Seguridad Pública esté en la cárcel. Entonces, en Nueva York. Sí, y pues yo creo que ahí va a estar un tiempo, ¿no? Porque también los intereses que trastocaron la venta de información a Estados Unidos por medio del Plan Mérida, el permiso de entrar de agentes de la DEA, de agentes armados a México, fue una apertura terrible, una traición a la patria terrible el que hayan permitido que todas esas cosas ocurrieran, ¿no? Y el costo de vidas, que es lo peor, lo más sensible, lo más triste de todo esto. Pero nosotros estamos muy contentos de que finalmente se haya logrado el objetivo, que inicia con un movimiento liderado por un visionario, liderado por una persona que sabía que podía establecer un régimen de igualdad, un régimen de justicia, un régimen de esperanza en un mejor futuro para México, porque no sé tú, pero yo soy hijo de las crisis permanentes. O sea, yo desde que tengo uso de razón estamos en crisis y vamos a apretarnos el cinturón hasta que ahora vemos que el dinero del erario sí puede ser redistribuido en favor de la gente que, pues, sobre todo en el periodo neoliberal fue aplastada y sus derechos pulverizados, ¿no? Entonces, yo sí creo en esto, yo sí creo en que este movimiento también tiene una duración muy relativa a los momentos en los que el país realmente pueda ser libre de tomar sus decisiones en términos democráticos, libre de ser alimentado por sí mismo, ¿no? De tener autonomía alimentaria, energética, porque tenemos el potencial, está la gente, están los recursos, está todo, pero el dinero tenía que ser primero bajado hacia la gente que tenía hambre, primero, y luego después con esas bases ya de sustento primario, que pues, el hambre es el hambre, seguir con lo demás, que es continuar con realmente el establecimiento de un régimen que permita que la gente tenga garantías y el Estado tenga derechos y el Estado las garantice. Entonces yo sí creo en esto, veo que la gente pues lo recibe no solo con gran ánimo, sino con
a veces una incredulidad. Hay gente que nos llora en las caminatas, amigo, que no podían creer que lo que está pasando esté pasando, ¿no? O sea, a ese grado, nosotros no sabemos cómo le hemos cambiado la vida a la gente. Digo hemos porque hemos caminado junto con el presidente, con el líder y luego presidente. Entonces no sabemos a qué grado hemos podido incidir en la vida de una persona que hasta llega a la conmoción y al llanto. No sabemos. Pero también, entonces eso nos da el reflejo de que no sabíamos el daño tan profundo que se estaba haciendo a la población hasta que lo vemos patente en este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, ya te sumas a Morena, hoy, y bueno, ya has estado, eres diputado, has estado en la dirigencia, has estado, vamos, en las juntas organizacionales, primarias, de todo, de esto, del movimiento de Morena. Hoy vas buscando el voto del Distrito 3, y yo te pregunto, ¿cómo conciliar esta transición? Porque sobrevivirá Morena a Morena en una transición, porque estamos hablando no de un cambio, porque me parece que hay una clase de Morena, o vamos, una generación de mujeres y hombres de Morena que están luchando porque el movimiento continúe, es lo mismo. Y están generando por ahí, creo que algunas generaciones que después lo sustituyan. Pero por lo pronto les toca a ustedes hoy hacer esta continuidad del gobierno de López Obrador y de la política social de López Obrador y de la política de López Obrador, económica, social, de salud, en fin, del gobierno de López Obrador, y continuar con ello. ¿Cómo hacer que esto no tenga ningún movimiento telúrico? Hablando de política, porque el poder es el poder y la política es la política. Uh-huh. Y esto tiene dosis de ambición, dosis de la conoces, no tiene dosis de condición humana. Uh-huh. ¿Cómo le harán en un conglomerado que es deliberativo, que debate, que a veces se entiende, que a veces no se entiende, que hay sectores como tú que les llaman radicales porque son los fundadores de Morena, y hay otros que se sumaron y que son impresentables porque vienen del PRI, y en fin, que hay un mosaico de cosas ahí que pueden moverse? ¿Cómo le van a hacer? ¿Están conscientes de estos retos? Porque no todo es alegría y felicidad, políticamente hablando, dentro de Morena. Bueno, yo creo que debemos estar listos a enfrentar la libertad real de la gente y su conciencia política. Es decir, antes la gente lo que entendía por política es participar en el proceso electoral, de alguna manera. Desde que roban las elecciones el PRI en 1988 y la gente... Espérate, el PRI se la robó siempre. Sí, o sea, tampoco le pongas... Pero antes no había... 70 años. Antes no había realmente... Exactamente, entonces no había democracia. Comienza la democracia ahí cuando se cae el sistema, que por cierto ahora está Bartel con ustedes. Sí, bueno, ni hablar, ¿no? Hay figuras que pudieron arrepentirse de sus hechos y que vemos yo no creo que se haya arrepentido. Pero bueno, ya es inimputable por la edad. Ya tiene, ¿qué? 90 años, me imagino. Sí, ¿no? 80 y tantos años creo que tiene, ¿no? Pero independientemente de esos factores con los que nosotros hemos tenido que transitar, porque pues finalmente la política también está hecha de quienes están aún en la política y cómo pueden participar ellos aún habiendo tenido una participación cuestionable dentro de otro esquema de trabajo basado en la honestidad, en el respeto, en la solidaridad, en atender las necesidades básicas del pueblo primero y en la voluntad de renunciar a sus privilegios. O sea, sí, quien llega a Morena debe tener esas características o estar dispuesto a transitar por esos caminos, ¿no? O a la reconversión para ello. Digamos que a dar lo mejor que tengan como personas para el servicio público, independientemente de su actuación. Ahora, hay personas anterior, que ¿no? Nacieron sin honestidad y van a morir sin honestidad. Es probable que sí, pero el pueblo ya lo sabe, y volvemos a tu pregunta. El pueblo no es el mismo. La generación o la sociedad que se está generando es otra.
Y nosotros debemos estar conscientes que es como, por ejemplo, cuando tú eres padre, madre y educas hijos para ser libres. No, que yo creo que que eres padre o eres madre te cambia la vida. Pero puedes educar hijos para ser libres o para ser simplemente adoctrinados, exactamente, obedientes a ciegas. Yo creo en la libertad, yo creo que tus hijos los debes educar para ser libres, saber tomar decisiones, saberte criticar en un momento dado, ser respetuosos hacia ti. El que te critique no implica que sean groseros, pero sí implica que pero sobre todo también para la autocrítica de ellos mismos. Y es lo mismo si hacemos la analogía con el Estado y la sociedad, ¿no? La sociedad ya es consciente, la sociedad puede ser radical también cuando ve vulnerados sus digamos, su bienestar, sus derechos, sus libertades, claro, y entonces tienes que estar listo para responder, pero si tú te conduces bajo los principios de que hay que ser honestos, de que hay que ver siempre por las causas más necesitadas, de que hay que manejar el erario público de manera responsable, de que hay que dar la cara, de que no debes generar una cola que te pisen. Si tú te conduces por ahí, el pueblo te puede cuestionar y tú tienes que dar la cara. Y tienes que estar seguro de que el pueblo va a encontrar en ti una persona que puede dar la cara. O sea, hoy México, está obligada, a casi 6 años del arribo de López Obrador a la presidencia, de Morena a la presidencia, es un México más consciente, más despierto, más libre, más, diría yo, y quiero decir, más dueño de sus derechos, de sus garantías, de su ciudadanía. Así es. De su mexicanidad. Yo digo que hasta menos manipulable, en una gran medida. Todavía vemos, mencionamos hace rato la palabra reductos, sí, hay reductos de diferentes índoles que todavía son manipulados de alguna manera, en algunas ocasiones por las redes sociales, todavía por los grandes medios nacionales que tienen manera de penetrar en cada hogar, de configurar escenarios, y también de este tipo de acciones que vienen configurándose en la conciencia social, que es el cómo a partir de la utilización de la ley puedes acallar voces, puedes intentar fincar responsabilidades a lo mejor inexistentes. ¿Estás defendiendo a Arturo Saldívar? No nada más a él, porque me parece que su caso está ya en una instancia jurisdiccional y tendrán que responder tanto él como las personas que lo acusan por ello, ¿no? Pero me refiero a lo que mencionas del presidente Andrés Manuel, ¿no? El presidente, hay un INE que poco a poco se está adueñando de la política en lugar de ser árbitro, al grado de y amagar este señor Luis Carlos Ugalde, que no se nos olvide que fue el artífice, uno de los artífices del fraude del 2006, donde nos robaron esa importante elección de la que platicábamos, y que todavía se atreve a amagar con una anulación de elección cuando en su momento él decía que no había posibilidades, ¿no? Es una hipocresía bárbara la que tiene esta gente. Entonces... No, pero además ya la sola mención te implica una perversión cuando no hay elementos. Ahí coincido contigo, no hay elementos, no hay condiciones, no hay un país con muchos problemas, un país con grandes desafíos, un país que tiene ciertamente ya 38 o 40 me parece, candidatos que han sido asesinados, que tenemos problemas de narcotráfico, sí, pero eso no está poniendo en riesgo absolutamente un proceso completamente nacional ni en la democracia mexicana. No, y además recordemos que esta sociedad que tiene esta herencia de violencia, es el resultado del neoliberalismo, o sea, del capitalismo utilizado de manera cruel, de manera desenfrenada, irresponsable, y de casi apagar al Estado como garante, casi, aparte de utilizar los recursos de la gente para beneficio de grupos políticos, económicos y demás, y que entonces al convertir a los hijos del país, a los que el Estado se supone que tiene que ser padre, madre, garante, en despojados, en golpeados, en desaparecidos, en muertos, al convertirlos en desecho para ellos, en algo utilizable para su propio beneficio. Eso entonces, fue en lo que llaman ustedes la época neoliberal, pero en esta no se ha detenido. No, porque la sociedad se está reconfigurando. O sea,
Sí, yo entiendo que no puede ser de la noche a la mañana, eso es claro. Hay un pensamiento individualista. Con 2 dedos de neuronas dice, no, esto no puede ser. Pero han bajado los niveles y está controlado esto, porque también las acusaciones de ahora siguen sobre la misma silla presidencial y siguen estando en ello. Bueno, lo han atacado mucho con eso. Entonces, ahí hay yo quisiera una condición en donde sí, el pasado falló, el presente ha logrado avanzar en una de verdadera estrategia que vaya en camino a la disminución y, dijéramos, a la desaparición de los cárteles de la droga, del crimen organizado, de la inseguridad y todo esto? Yo creo que no van a desaparecer, ¿no? Porque esto es algo que siempre ha existido. Lo que no puede es que prevalezca el imperio de esa ilegalidad. O sea, de esos grupos armados diciendo, este es mi territorio a pesar de lo que ustedes crean, y yo dicto las leyes. Y eso no ha pasado. Hay lugares donde tal vez sí han asentado sus mieses y han logrado beneficiar a la población en ausencia de un Estado. Porque eso es lo que pasaba, generaban base social a partir de que después de que el Estado los despoja de posibilidades de producir en el campo, de producir riqueza en sus propios lugares, y migran hacia Estados Unidos, migran hacia ciudades grandes buscando oportunidades, se adueñan de los territorios, pues obviamente el que ellos hagan que florezca una economía de algún modo a pesar de lo de la ilegalidad, pues hace que la gente los acepte. Pero eso no puede ser y eso no es generalizado. Quien diga que esto está ocurriendo miente. Por otro lado, la idea de que esto se va a resolver de la noche a la mañana no es posible, porque las bases de descrédito de la política, de despojo de los derechos y demás que sentaron en estos últimos años, pues deben de pasar por un proceso. Y de la profundidad y de lo hondo del enraizamiento de el crimen organizado en regiones y en cárteles y en toda una economía gigantesca. Y aún con la injerencia de Estados Unidos en el tema, ¿no? Porque siguen entrando armas, siguen beneficiándose con el tema en cada proceso político, siguen tratando de intervenir. O sea, Estados Unidos es un país por naturaleza intervencionista, pues es imperialista, es el imperio. Nada más que nosotros vemos, al menos es lo que se percibe, que pues están en una especie de decadencia ellos, ¿no? En cuanto a lo social, creo que van a pasar por una etapa de reconfiguración también ellos como sociedad. A partir de todo lo que les ha pasado, les han pasado muchas cosas también, ¿no? Hoy hay muchísimos despojados de sus casas, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que tenía su casa, tenía su trabajo y que hoy vive en la calle o vive en sus coches, ¿no? Eso a lo mejor no lo documentan de manera masiva, pero hay mucha gente que está así. Hay ciudades en donde la situación es preocupante con esas características, ¿no? Pero amén de lo que les pase o no les pase, ellos siempre tratan de intervenir, de conservar, de tener la hegemonía que han tenido sobre México durante mucho tiempo, y nosotros ya no estamos dispuestos a ello. Sí podemos transitar con el tema de que pues somos vecinos, somos dependientes todavía alimentariamente de frontera, claro, y ¿no? Somos el primer socio comercial. Eso es importantísimo, pero también somos el principal, digamos, la principal nacionalidad en minoría que existe en Estados Unidos después de los nativos americanos, ¿no? O sea, sí. Los mexicanos, y no hablamos de los latinoamericanos, los mexicanos somos la principal mayoría, minoría, vamos a llamarle de alguna manera. Entonces yo no sé qué boletos se quieran aventar con ese tema en caso de querer pasarse de la raya con nosotros. No creo que eso sea su cometido, que eso sea su idea. Yo creo que ellos políticamente tratan siempre de utilizar el tema, pero sí siguen aprovechando los espacios para la ilegalidad, para también promover desde ya el tráfico de personas, porque les hace falta mano de obra para la venta de droga, para la venta de armas y demás que nos afectan aquí. Nosotros somos paso de todo eso, ¿no? Y coincido con con eso termino esta parte, con la visión del presidente que desarrollándose los países centroamericanos, que es en su mayoría, y nosotros como mexicanos, quienes migramos hacia Estados Unidos buscando oportunidades, podemos quedarnos en casa. La prueba está en el sur del estado. Si tú vas al sur del estado, la gente está feliz por el programa Sembrando Vida y otros programas que hacen que la gente se quede en su casa, en su tierra, que aman, que quieren y que los vio nacer. ¿Para qué se van? ¿Para qué me salí de Chetumal, verdad? Mira. Oye, hay algo, el distrito
3, quieres ser diputado federal por él, y aquí es la propuesta. Es general, la conocemos, la de Morena, la has dicho muchas veces en otras entrevistas, pero la de Humberto Aldán en este momento, en este distrito, ¿qué le dices a la gente? No que le prometes, sino a qué te comprometes con la gente del Distrito 3 para que vote por ti y te lleve a la Cámara de Diputados a representarlos. Qué importante lo que planteas, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a que lleguen y le prometan. Y nosotros sí establecemos esa línea de diferencia entre quienes llegan a prometer y no pueden cumplir, porque muchas veces ni siquiera se comprometen, o sea, prometen cosas que no están ni dentro de su ámbito, ni dentro de sus alcances económicos. Es más, a veces ni siquiera ganan la elección. Nosotros nos comprometemos, primero que nada, a ser congruentes con lo que nosotros decimos que se tienen que ser como políticos y como servidores públicos. A ser honestos, a ser austeros, a ser siempre vigilantes de la gente, del pueblo. De hecho, tenemos por ahí una propuesta que estamos bajando con la gente que nos saluda, que es vamos a hacer asambleas de manera mensual por lo menos, para asambleas populares, para dar cuenta de nuestro trabajo y para que la gente nos diga cómo va su vida, qué efectos tiene lo que nosotros estamos haciendo y qué nos falta por hacer. Porque los políticos tampoco regresan a ver a la gente, y a nosotros sí nos gusta regresar y ver al pueblo. Entonces, la gente nos pregunta, ¿y usted a qué se va? ¿Usted qué nos va a prometer? Y yo les digo, no. Nosotros no prometemos, nosotros nos comprometemos. Número uno, nos pide nuestro partido, nos pide como candidatos hoy que le hagamos ver a la gente que hay 20 reformas del presidente de la República que están pendientes de aprobar y que muy probablemente queden pendientes para aprobación, porque del otro lado lo que hay es un no, ni siquiera con el afán de analizar y de enriquecer o de reformar lo que nosotros estamos planteando. Es un bloque opositor que, sí, dices, es intransigente, no quiere ni dialogar ni sentarse a ver si hay alguna alternativa para poder mediar en esto. Sencillamente es no. Es ma. Es ma. Entonces, nosotros lo que necesitamos es transmitirle a la gente que nos pedir su apoyo para llevar a cabo el plan C, ¿verdad? Y que es una mayoría calificada en el Congreso, y hacer que transiten estas reformas y luego aprobar el presupuesto para que las 100 propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum o todas las que están dentro de este esquema de trabajo pues puedan ser una realidad, porque para todo ello se requiere un presupuesto y nos toca como diputados aprobar el presupuesto de egresos de la nación. Entonces nosotros, este es nuestro primer compromiso, el hacer realidad esto, y de entre los programas que nosotros le comentamos a la gente que existen y le pedimos que revisen dentro de las propuestas de la doctora, pues cómo les va a impactar. La importancia que tiene el que nosotros aprobemos eso para el impacto de sus hogares, sobre todo en lo económico. Y de algunas... Claudia Sheinbaum y tú, como si eres electo diputado federal del Distrito 3, ¿van a continuar con esta política que ha beneficiado tanto a un sureste, con las obras que ha puesto el presidente, con el trabajo que ha generado estas obras, con la inversión que ha puesto en el sureste mexicano? Sí, definitivamente. De hecho, uno de los 100 puntos es la consolidación del Tren Maya. ¿Qué es la consolidación del Tren Maya? Bueno, todo lo que implica que un tren pase por los pueblos, tanto para fines turísticos o de transporte de la gente, como para traslado de mercancías. Entonces, ¿qué se necesita reformar? ¿Qué se necesita implementar para que esto sea un beneficio para cada vez más gente? ¿Y cuáles son las perspectivas que se tienen de desarrollo en torno al propio tren? Entonces, sí, definitivamente para nosotros es importante, número uno, que se apruebe un buen presupuesto este año que viene para el Estado. Estamos un poquito cortos. Y número dos, usando como base precisamente ese desarrollo que se pretende con el Tren Maya, ver qué se requiere para que ese mejor presupuesto sea distribuido de la mejor manera y también ayude a la gobernadora del Estado a llevar a cabo la ampliación de sus programas, obra pública que ella tiene ya propuesta y pendiente, y los municipios que puedan bajar a sus calles, aquí a sus colonias, todo lo que les falta. Aquí hay algo, Humberto Aldana. Tienen ustedes, porque dijeran, en caballo de Hacienda, tienen desde luego todos los apoyos sociales, que como la quieras ver, sin entrar a la discusión, al debate, siempre generará simpatías en quien lo recibe. Y lo tiene y lo ha ampliado mucho
estas becas del bienestar y todo esto, el presidente López Obrador. Pero tienes también la política social, el nuevo pacto para el bienestar y desarrollo de la gobernadora Mara Lezama, de Morena también, que también representa apoyos para mujeres, para familias, para estudiantes. Todo este esquema lo tienen concatenado en una propuesta entre candidatos a senadores, candidatos a diputados, federales, locales y todo. O sea, ¿hay una agenda alineada? Bueno, hay una, perdón, hay una agenda que se tiene que alinear a la hora del análisis del presupuesto. O sea, nosotros, yo que vengo del Congreso del Estado, me queda claro todas las bases que se sentaron para los diferentes objetivos que se persiguen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad. Está la nueva ley de seguridad ciudadana y la reforma que se hizo a la Fiscalía, propuestas por la gobernadora. Eso como base de trabajo de ese tema en específico. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en el presupuesto para ese tema en específico? Más el proyecto o el empate que se tiene que hacer con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum de seguridad, porque la implementación del programa que se hizo en la Ciudad de México fue muy exitoso. Entonces, nosotros tenemos la base jurídica, digamos, y se falta el presupuesto para tener la base, bueno, se tiene la base operativa, falta el presupuesto para su ejecución y las políticas que se tengan que implementar en ese sentido por parte de la propuesta de la doctora Sheinbaum, ¿no? De coordinación interinstitucional y demás. Pero también estos otros programas que tú mencionas, que son los programas del bienestar que incluyen la salud, incluyen la alimentación, incluyen becas para niños y niñas, incluyen infraestructura escolar, incluyen uniformes, etcétera. Todo lo que una población hoy necesita para que quienes son niños y jóvenes se permitan a sí mismos, por medio de las garantías del Estado, tener un mejor desarrollo, pues tiene que ver con un presupuesto que se tiene que analizar de la mano de los proyectos estatales. Entonces nosotros vamos a pelear. Es una chamba de los diputados locales y diputados federales. En particular de los federales primero, porque depende de lo que se apruebe allá arriba, lo que baja. Ahora, hay una propuesta dentro de las 5 propuestas de Gino Segura, candidato a senador de tu partido, de Morena, en donde dice, hay que luchar para que a Quintana Roo le den un presupuesto que tenga que ver directa y proporcionalmente con el número de turistas que recibimos, porque eso no está contemplado dentro de la población, dentro de la ecuación esta galamitosa, y déjeme decirle que nunca la he entendido y creo que no hay forma de entenderla, de cómo se reparte el dinero en este país, pero es una ecuación verdaderamente pues inescrutable, pero bueno, ahí la tienen. Quintana Roo recibe muy poco de lo que entrega, pero bueno, por la población. Pero aparte de eso recibimos solo en Semana Santa 1.2 millones de turistas que requieren seguridad, que requieren calles, que requieren drenaje, agua potable, luz, calles, que generan basura y que bueno, ¿y de dónde? Si no hay, eso no está contemplado en el presupuesto de participaciones. Gino Segura lo propone. Ahora, tú como diputado federal, si llegas con el voto del Distrito 3, ¿apoyarías esa? Sí, definitivamente. Yo no puedo entender cómo hasta el momento en los planes de desarrollo no se había contemplado esta población flotante. La gobernadora lo puso sobre la mesa desde cuando todavía era presidenta municipal, porque nos impacta directamente en Benito Juárez el tema, ¿no? Sí, claro. O sea, directamente y preeminentemente, porque en las otras regiones del estado, bueno, en mayor o menor escala impactan, digamos en Solidaridad tienen ya un impacto importante, en Tulum ahí vienen, en Bacalar también, pero no existían ciertas condiciones que ahora hay, ¿no? Uno, la redistribución de la riqueza que llega a la gente en los rincones en donde se encuentre en el estado, y otra, la disposición que se debe de tener siempre para atender a la gente por muy lejana que esté, y para aprovechar lo que puedan aportar desde donde están. Cuando fui delegado en funciones de presidente del partido, me tocó recorrer las comunidades en el sur del estado y ya existe todo el potencial para que, como se planteó desde el principio para Quintana Roo, el sur, centro y sur del estado, las comunidades mayas, etcétera, sean proveedores de los
insumos turísticos para la industria turística, ¿no? Pero ahora resulta que el Tren Maya va a empezar a desarrollar estos diferentes focos alrededor de las estaciones por donde pasa. Entonces ya no se tiene que trasladar toda esa mercancía para acá. Debe de llegar una parte, claro, pero también la otra parte se va a empezar a requerir en los lugares donde va a haber desarrollo y turístico sustentable, sobre todo, que es en estas partes. Bueno, es que antes Quintana Roo, el Quintana Roo turístico era Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tantán. Ahora son 11 grandes puntos turísticos los que tiene Quintana Roo. Claro, pero ¿por qué no se apostó en el pasado a que la mitad, digamos, nada más coloquialmente, del Estado fuera el proveedor de alimentos, me lo preguntas a mí, yo no estaba yo no estuve en el gobierno, no sé, pero imagínate nomás, ¿no? Te encuentras con que nunca se atendió a la población, no solo eso, se le abandonó y aparte se le utilizó siempre con fines políticos. O sea, porque para ti fueron programas fallidos y llenos de corrupción. Yo digo que fueron programas fallidos, llenos de corrupción y además faltos de sensibilidad hacia la gente. Bueno, o sea, ya desde que sean corruptos ya no hay sensibilidad, ¿no? Ya o sea, pero a la gente sí se le llevó al fondo, ¿no? De sus posibilidades y eso es inhumano. Eso no tiene que ver con la política que nosotros entendemos, que es humanista. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, sí, no solo hay que apostar a lo que Gino está proponiendo, sino también pelear porque el desarrollo se sustente en cada una de las comunidades a partir de sus propias posibilidades. Por ejemplo, yo sí sería un impulsor de que la economía social sea la base del progreso y del desarrollo de todo lo que se va a generar con el Tren Maya y en términos de producción de lo que hay en la zona sur del estado, por ejemplo, ¿no? Aunque en la zona norte también puede haber economía social a partir de del mercado, ¿no? De la distribución, del mercado, de lo financiero, la economía social es un tema muy amplio. Las pequeñas y microempresas, taquerías, restaurantes pequeños en las regiones, en las colonias, en las supermanzanas, tú lo ves, y esa es una economía. Claro. Que si bien representa la necesidad, representa también una salida y una economía fuerte. Estas pequeñas y microempresas son la gran mayoría del sostén de familias. Claro, pero siguen dependiendo de los bancos como fiduciarios, de empresas como generadoras de un capital que les va a costar en un interés probablemente las ganancias de su propio negocio. Entonces hablamos de la economía social, que son las cooperativas, que hoy tienen una configuración distinta y ya no con fines políticos como se utilizaba en el pasado, ya tienen condiciones muy firmes para que las personas puedan en su comunidad desarrollarse como empresarios, que se cuiden entre ellos, las condiciones están dadas y además que el desarrollo y la renta se quede en las comunidades como un asiento de bienestar. Para estas comunidades el desarrollo comunitario, el desarrollo de empresas comunitarias en lugar de las pequeñas y medianas es distinto porque ayuda inclusive a la regeneración del tejido social. Sí, es la colectividad sí. y desde luego la inclusión y sobre la cohesión del tejido social. Sí, porque la cooperativa siempre tiene una base solidaria de comportamiento, ¿no? de entendimiento. Siempre entre todos somos dueños, todos perdemos o todos ganamos. Y además los financiamientos que se obtienen no son a fondo perdido porque esto permitía que quienes gestionaban se quedaran con el 80% de las gestiones de la gestión económica o financiera y llegara únicamente el 20% a veces cuando mucho. Y que nadie diera cuenta, era un tiradero, era un dinero que se iba siempre al caño, y bueno, a ciertos caños, ¿no? Porque las cañerías de quien se los quedaban eran de lujo. A los caños de las lomas de Chapultepec, ejemplo, ¿no? Y de Polanco, y de Miami, de Nueva York, de Andorra y de Liechtenstein y de platico de cuántos drenajes hasta pluviales están llenos de eso. Claro. Pero a ver, en tu distrito, el distrito 3 de donde quiere ser diputado Humberto Aldana, ¿qué abarca? ¿Qué parte de Cancún? Porque es Cancún, en donde estás caminando de manera permanente, te he visto a través de las redes, te he visto caminando y con tu propuesta, con el de Morena, que la llevas muy eres muy Estoy convencido, man. No más que convencido, la tienes muy tatuada en la piel, en la mente, en el alma, eres un moreno. Aquí, ¿qué distrito, qué abarca, qué parte de Cancún abarca el distrito 3? Bueno, la zona que comprende así a grandes rasgos, donde empieza Villa Sotoch Paraíso,
sí. Que es la zona poniente, del norponiente, digamos. Todo lo que es el arco vial hacia abajo, ¿va? Hacia el sur-sureste, y sea mujeres. O sea, nos toca, ayer caminamos con mucho gusto, por cierto, con mucho entusiasmo con la caneta a la presidencia bueno, es que ayer arrancó Atenea también en las mujeres. Estuvimos caminando con ella, ya habíamos hecho un recorrido por esa zona, la gente muy, muy animosa, muy, muy entregada al proyecto, pero también la parte insular, es decir, todo esto hasta Isla Mujeres, ¿no? Todo lo que te acabo de decir, y hacia el sur-sureste, más o menos delimitando con la avenida Andrés Quintana Roo. Es decir, más o menos eso es lo que nos corresponde. Un distrito, y vas por el voto de un distrito que si bien tiene una simpatía con Morena, también tiene reclamos sociales y tiene necesidades sociales, pero sobre todo tiene una carga demográfico-electoral fuerte. No sé si es el distrito con mayor número de votantes, pero si no debe ser el segundo en el estado. Es el primero, tiene 333 secciones, es el más grande de todo el estado. Grande. Ajá, aunque la participación no es la misma, por ejemplo, que en el sur del estado. Porque aquí en las elecciones se puede llegar, en las elecciones federales se puede llegar al 40, 45% tal vez, en tanto que en el sur del estado con menos gente al 60 y pico por ciento. Proporcionalmente, ¿no? desde luego, ¿no? Pero sí el fenómeno que ha generado el hecho de que la gente hoy tenga comida en su casa por medio de los programas sociales ha cambiado todo. Porque cuando tú ya no te preocupas por la comida, te puedes empezar a preocupar por lo demás. Nos encontramos una señora, por ejemplo, que le llegó su apoyo del bienestar anticipado por estos 2 meses y en lugar de comérselo, lo invirtió. Compró zapatos, compró cosas y los vende allá afuera de su casa. Entonces ella, ese dinerito que recibió, decidió utilizarlo para un negocito y ahí andaba vendiendo, cuando nosotros fuimos a visitarla con su marido, con una situación muy complicada. Yo les mando un saludo si me ven y por ahí tenemos un pendiente con ellos de gestión, en una condición pues lamentable. Nos hace falta atender el tema de la salud, que sin duda pues es un tema federal, pero se está viendo que ya tienen en su casa comida y están utilizando el dinero de una manera responsable, ¿no? Hay quien no tiene esa posibilidad porque pues, su edad avanzada tal vez no le permite, pero sí tienen comida en la casa. Entonces, eso cambia todo el panorama de vida de la gente. El que tú tengas comida en tu casa cuando no tenías ni siquiera esperanza de saber qué ibas a comer en el día, pues ya te plantea otras situaciones distintas para poder ir caminando por la vida, ¿no? A partir de esta política social impulsada por Morena. Es correcto. Entonces, profundizar en los temas que están pendientes, en donde nosotros vemos que hay bases sentadas, bases mínimas como el tema de la salud, como el tema de atender las causas de la inseguridad. Las causas son importantes, amigo. El hambre era una de las causas de la inseguridad, la falta de derechos al trabajo, a la escuela, etcétera, etcétera, que ya se están ejerciendo, pues también cambia todo el panorama, ¿no? ¿Hasta dónde este tren, y lo pongo de 3 vagones, López Obrador, Claudia Sheinbaum y Mara Lezama, les están a ustedes impulsando y les están también fortaleciendo la marca Morena? Porque hoy dicen, es que con la marca Morena pues es difícil perder, nadie puede perder con la marca Morena. Pero también hay una elección, o sea, confiarse también no es precisamente lo más inteligente en política. Pero hasta dónde también el paraguas de López Obrador, su popularidad que anda en el 78%, por cierto, como el de Claudia Sheinbaum, sus propuestas, su campaña, su presencia, su búsqueda de la presidencia, y el paraguas de lo hecho por la gobernadora, las obras, los apoyos sociales, el nuevo acuerdo, por todo lo hecho en el primer año, que es mucho. O sea, esto hasta dónde es una parte sustantiva y sustancial para ustedes que están haciendo campaña. Muchísimo, muchísimo, pero es del mismo nivel del compromiso. O sea, a nosotros nos ayuda muchísimo lo que ha hecho el presidente de la República, nos ayuda muchísimo lo que ha hecho la gobernadora y nos ayuda muchísimo lo que está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum con la evidencia de lo que hizo en la Ciudad de México, que es también trabajo evidente, ¿no? Sí. Y nos compromete a tener ese nivel de compromiso, valga la redundancia, con de eficiencia y de compromiso y con la gente.
de que cada paso que demos tiene que ir encaminado no solo a tener, a llegar a ese nivel, sino a tratar de ir más allá, porque yendo más allá también vamos a ayudar a que desde la Presidencia de la República y el Estado se trabaje más allá, ¿no? Oye, espérame, es un gran compromiso. Me olvidé del auditorio y aquí tenemos saludos. Cristian Alpucha, saludos Humberto. Me gustaría saber cuál de los programas federales mejorará y en qué parte. ¿Qué programa federal es tu preferido para entrarle a la modificación o al fortalecimiento de él? Pues hay uno, si me permites responder eso sí, claro, rápidamente. Por favor. Hay uno que nosotros nos dimos cuenta que es interesantísimo, que es el de las personas con discapacidad. Nos encontramos en la caminata a una familia que tiene un hijo con discapacidad de 20, 21 años. El niño decidió estudiar panadería. Tiene la posibilidad de estudiar, no tiene una discapacidad que le impide estudiar. Perdón, estoy ronco por toda la actividad de ayer, ¿no? Ya como panadero, pues quiere un negocito. Los papás nos piden dos cosas. Uno, que le ayudemos al negocio en la casa, lo cual requiere de un cambio de uso de suelo, por ejemplo, sí. Y el otro, que es un tema de índole municipal, pero también que si el niño pone un negocio, ya no necesita el programa de personas con discapacidad, pero si por alguna razón el negocio no es exitoso, ya no se lo van a volver a dar. Yo considero que esto podría reformarse y que fueran los programas de para personas con discapacidad algo permanente, pase lo que pase, porque la discapacidad no va a desaparecer, puede atenuarse o puede, digamos, ser adaptada a las necesidades de una persona. Vamos, pues la discapacidad te puede permitir esto, que sería desde luego un gran logro y muy plausible para este chavo, que él entre, que quiera hacer su panadería y ojalá lo logre, lo consiga, tenga el éxito, pero también debe tener este apoyo que no debe desaparecer, y ahí es correcto. Hay que legislar para que no desaparezca, a pesar de que haya una actividad económica preponderante que pudiera suponerse no requiere ya del apoyo. Pudiera suponerse, pero no garantiza. No garantiza. Entonces, el ya no poder regresar al apoyo, pues es un problema para la familia. Entonces no saben si dar o no ese paso. Entonces es como atentar en contra del derecho de una persona que ha encontrado... El derecho humano fundamental, ¿no? Que ha encontrado una manera de sustentarse a partir de su discapacidad y que está dispuesto a correr los riesgos que, por ejemplo, personas que no tenemos ese tipo de discapacidades podemos correr, pero sin la garantía de que funcione o no funcione, y entonces volver a tener esa limitante que le presenta su discapacidad para ser independiente. Entonces, yo creo que hay que revisar esa parte, porque a mí me gusta mucho el tema de las personas con discapacidad, porque ves que hay muchísimas personas con discapacidades, generadas también a veces por el deterioro de la vida que el deterioro de la vida al que les ha llevado el esquema neoliberal. Porque eso del seguro popular, no sabemos que era una farsa, ¿no? Yo lo viví con gente que traté de apoyar en el momento en que tenían un problema en el Hospital General, cuando estaba el Jesús Cumate acá en el centro, ¿no? Perdón, y sé que era una pantalla para aparentar que las cosas se estaban haciendo, y no es así. Ahorita se está trabajando en un esquema de salud mucho más profundo, mucho más armonizado con lo que existe en el contexto y mucho más garante de tanto la salud como los medicamentos, y además de educación para que los chavos que quieran ser médicos y especialistas en algún tipo de rama de la medicina, pues lo puedan hacer, porque también eso se desincentivó, ¿no? Entonces, ese tema de las personas con discapacidad es importante por la amplitud que tiene. Y te vas a encontrar con muchas más, porque una madre soltera que recibe el apoyo y que de repente ya tiene un trabajo o ya tiene otro sustento, se casó y todo ello, va a perder el apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tampoco, ¿no? Que es más relativo eso, porque si la persona está en plenitud de facultades y ya tiene una construcción mínima de su vida, pues entonces puede correr esos riesgos. Pero una persona con discapacidad, el riesgo lo tiene muy alto, ¿no? En tratar de incorporarse plenamente a una vida productiva, ¿no? Dependiendo de la discapacidad. Pero también están las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Yo creo que el tema de la prevención de la salud es otro tema importantísimo, que si bien no es un tema de programa social, es un tema de conciencia en lo personal y en lo colectivo,
porque hay muchas personas que tienen alguna discapacidad derivada de una enfermedad de este tipo, personas que perdieron una o las dos piernas, que perdieron la vista, que pierden alguna otra extremidad y que ya no pueden ejercer una vida o que tienen una plena. Enfermedad tan cara como puede ser, no sé, alguna enfermedad autoinmune y que tiene que ser atendido. Aunque hoy por hoy ya hay grandes avances en eso, pero también, ¿no? Les presenta problemas para ejercer su trabajo a plenitud, enferman de manera recurrente, se debilitan cuando el medicamento no estuvo, etcétera, etcétera. Eso es el tema de las... yo no llamaría una discapacidad a la enfermedad de VIH, por ejemplo, ¿no? Pero sí es un tema relativo a lo que puede llegar a generar una discapacidad en un momento dado. Entonces, para mí es un tema importantísimo de las discapacidades, de cómo incluir también a la gente en todos los ámbitos, a toda la gente con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida productiva, a su nivel de posibilidades. En tu distrito electoral por el que buscas el voto, el distrito 3, Humberto Aldana, se le ha llamado las favelas de Cancún. Esto, y los sociólogos, luego tenemos esa cosa, yo hace mucho que no ni ejercí, pero bueno, terminé peleado con la sociología. Pero el tema fundamental es, a ver, cómo, y es una base, no sé si no existía el neoliberalismo, bueno, hasta el día de hoy yo no sé lo que es el neoliberalismo, pero eso es para otra, te lo dejo para otra Cuando quieras lo platicamos. Y el tema es, una zona que emerge, que nace poblacionalmente deprimida, es muy difícil reconvertirla a una zona de bienestar, de progreso, y ya no digamos residencial o de mayor plusvalía. Eso es lo que dicen las políticas rectoras de lo que han sido a lo largo de la gentrificación estos asentamientos o estas construcciones o estas colonias. Se puede en Villa Sotoch, en toda esta franja grande, poder reconvertir este término de favelas hacia un Cancún nuevo, un Cancún con mayores servicios, con mayor seguridad, con mayor bienestar, con mejor nivel de vida, con mayores escuelas, con mayores servicios. Vamos, se puede reconvertir realmente a un estado de calidad de vida y de bienestar. Yo creo que sí se puede, pero hay que profundizar en... Digo, porque aquí van juntos, ¿no? Municipio, diputados federales, sí, senadores y gobierno del estado. Yo creo que sí se puede, pero se tiene que profundizar en las políticas públicas que integren a la población a temas en común. Por ejemplo, el tema de la salud a mí me parece importante. El tema del manejo de residuos sólidos me parece importante, que tiene que ver con la salud también, ¿no? Entonces, la implementación de esquemas de trabajo comunitario sobre de esos temas, que son de interés de todos y que tengan una participación amplia, y además el ganar los espacios públicos para la población, para que realmente sean públicos, sean seguros, sean de convivencia, tengan un sentido social amplio en cuanto a la acción de la propia población, pero a partir de acciones importantes del gobierno que promuevan esa consolidación de la sociedad, y que va a tardar un tiempo, porque también la mente de la gente, o la mentalidad, mejor dicho, de la gente, que creció en un ámbito individualista a priori, o sea, mejor dicho, prioritariamente, y no en un pensamiento social en el que la solidaridad debe de ser parte de lo que, de tu caminar cotidiano, de tu comportamiento, de tu pensamiento durante cada una de las acciones que tú tomes. Siempre pensar en que junto a ti hay alguien más. Enfrente, detrás de ti hay alguien más, hay gente alrededor que puede ser impactada de la misma o de manera más importante por el bien hacer o el mal hacer. Entonces, yo creo que eso puede derivar en una manera distinta de convivir, pero sí hay que, desarrollar esos esquemas, ¿no? Hoy por hoy existen, creo que el presupuesto hoy se ha concentrado más en solventar el hambre, en solventar las necesidades primarias, pero la doctora Claudia trae esto. En la Ciudad de México hay un proyecto interesante que se hizo en la delegación Iztapalapa, que son las utopías.
Cuando tú cambias el entorno de la gente, hay un síndrome que le dicen el síndrome de las ventanas rotas, no sé si has escuchado. Sí. Cuando tú cambias el ámbito, cuando tú cambias el entorno y lo vuelves más amigable, la gente cambia su mentalidad hacia el entorno. Si alrededor hay únicamente destrucción, vicio, hacinamiento, etcétera, pues la gente se comporta como tiene que ser para sobrevivir en ese entorno, ¿no? Y no le tiene el mismo nivel de respeto tampoco. No se tiene el mismo nivel de respeto en lo personal porque tampoco necesariamente se va a considerar digna. Si tú a la gente la metes en un ambiente, en un ámbito indigno, de entrada le estás dando a su inconsciente la idea de que no son dignos. No, a su inconsciente y a su consciente. Visualmente estás deprimido. Pero yo digo que a su inconsciente porque cuando son conscientes de su dignidad, entonces todo cambia. Cuando te roban la conciencia, te roban la seguridad, te asaltan esa percepción que debes de tener de vivir en un lugar con dignidad, con tranquilidad, pues evidentemente tu reacción es completamente diferente. Claro. La de tus hijos, la de la familia entera. Esto ahí en este distrito lo planteas como una solución social que tiene que venir de una legislación, porque tienes que legislar para este distrito 3, si te eligen, pues tendrás que legislar presupuestos que luego ejercerá el municipio y el Estado. Claro, y la implementación de estos recursos en esos programas yo creo que es muy importante. Por ejemplo, imagínate un Cancún sin basura en las calles. Y me refiero a lo que consume la gente saliendo de la tiendita. La verdad no me lo imagino. Bueno, imagínatelo. La verdad no me lo imagino. ¿Y por qué no nos los vamos a imaginar? Bueno, porque a partir de la imaginación si lo hizo Singapur o lo hizo Bukele en El Salvador, bueno, sí, pero a lo mejor es un asunto de ideología, pero lo hizo. El asunto es que lo limpió, y lo limpió hasta de la delincuencia. El tema es que no me lo imagino porque seguimos cometiendo los mismos errores municipio tras municipio. O sea, seguimos con un problema de relleno sanitario, seguimos con un problema municipal de recoja de basura. Ahí está la disputa con Caraval, que está en la cárcel. Seguimos teniendo problemas con la designación y asignación de las empresas que recolectan basura, y también con las que la industrializan, que finalmente no han funcionado, y hoy tenemos un relleno sanitario ya ni alterno, tenemos un relleno sanitario que está contaminando y que no hay una solución inmediata. Claro. Hemos tenido ese problema desde los tiempos inmemorables, y además pues ahora sí, ese es de los tiempos que ni modo, tristes y oscuros de Cancún, del Chacho. Sí, pero la gente no sabe los beneficios de la trata de residuos desde tu casa. O sea, en mi casa, tu casa, su casa. Yo separo el cartón, el plástico, reciclable y no reciclable, la basura de uso inmediato, no las envolturas y demás. Todo lo separo, la comida, o sea, lo que son desechos, no como carnes de mamíferos, o sea, no como, soy vegetariano, no soy vegano, pero soy vegetariano, ¿no? Entonces mis residuos orgánicos son más de plantas, o sea que te podemos cortar media dieta de diputado, porque pues ya no comes carne y la carne es cara, entonces claro, órale, ¿no? Sin ningún problema, para ¿no? que no... Sí, sí, pues aparte economizas, aparte sí. Tú lo acabas de decir. Oye, sí. Entonces, pero aquí tú cuando manejas los residuos hemos así... manejado mal la basura históricamente. Sí, pero... Y seguimos hoy con un problema de esto. Bueno, se tiene que apostar a la educación en el trato de los residuos, en el tratamiento que se le da a los residuos que salen de la casa. Cuando tú al niño le dices, hijo, no tires basura en la calle, y le repites que no tire basura en la calle, y lo haces hasta que el niño entiende que no hay que tirar basura en la calle, es porque eres consciente de que no hay que tirar basura en la calle. Pero ¿cuántos adultos y adultas hoy son conscientes de que no hay que tirar basura en la calle? Muchísima gente que va pasando y desecha, que tira como si mágicamente se fuera a desaparecer. Bueno, sí, eso tapa coladeras. Hay una cultura de una sociedad que es sucia, sí, que no tiene una asepsia, que no tiene un civismo, y que tira basura en la calle, se tapa la coladera, se inunda. Esto es Pero una el impacto realidad que eso tiene hacia los servicios públicos es importante, porque no solo vas a reducir el monto, el tamaño de los desechos en los tiraderos,
sino también vas a evitar que se inunde la ciudad porque se llena de basura la cloaca, a pesar de que pues, también tenemos el tema del follaje, ¿no? Hay muchas plantas que sueltan mucho follaje y que también pueden significar una situación complicada. Sí, pero para eso está la limpieza municipal. Sí, para el eso hay impacto, presupuesto. desde mi punto de vista, es la basura. O sea, lo que se llama basura, ¿no? Los desechos mal utilizados, mal recolectados, lo que la gente hace es en una bolsa echa todo y lo saca donde puede. Si hay basurero o no hay basurero. Eso es un grave error, pero la gente no se le ha llevado cerca de sus casas ese tipo de programas. Entonces, a lo mejor nosotros como diputados generar presupuestos para que se implementen esos programas, porque también hay prioridades en las ciudades que no nada más pasan por eso, pero para mí eso de la trata de residuos o del tratamiento que se le da a los residuos impacta de manera positiva en muchas áreas de la economía y de la salud pública. No, que urge en Cancún, urge en Cancún y una solución de largo plazo. Y además, si lo haces desde la escuela, amigo, los niños les exigen a los papás, papá, no tires basura, porque los niños son nuestros maestros de algún modo. Invítenle más café, sí, por favor, ¿no? A ver, no, oye. Gracias. No sean crueles también. Pero pasa todo por la educación, de verdad. Y esto es un tipo de educación que se tiene que hacer hacia la sociedad por medio de programas. De una educación social, cívica, familiar, colectiva, de la colonia, de todo ello. Aquí, en el Distrito 3, tienes ahí un problema porque ahí hay una gentrificación fuerte de gente y también de concentración de residuos, de basura, que impactan en un relleno sanitario que ya está en crisis y que está en permanente crisis, vamos, que descansa un trienio y al siguiente entras en crisis y entras en crisis. Hay que buscar una solución integral al problema. Así es, y hay que implementar no solo ese tipo de programas, sino también otros que son desde chicos que podrían solventar situaciones cuando son adultos. Yo una de las iniciativas que tengo planeada presentar es que entre las asignaturas de la educación desde preescolar se implemente la igualdad como materia, como asignatura o como práctica en preescolar, porque en preescolar entiendo que no hay la asignatura como tal, sino las tareas que se llevan a cabo para la formación de los pequeños. Entonces yo implementaría la igualdad como un tema obligatorio. Hay escuelas que todavía... Igualdad sí, nos los aventamos. Hay escuelas todavía como lo de los legionarios que dividen a niños y a niñas. Bueno, deberíamos de implementar de manera universal para hablar de la igualdad. Gracias, bueno, ¿y que el señor toma café solo? ¿Qué onda? Mira, ya ves. Por ahí anda el mío, que el mío, ahí mi querida Guzmán, que el señor toma café solo, ¿qué onda? Sí, luego pues no me quieren. Humberto, tienes un distrito grande, un distrito complejo, un distrito con necesidades, un distrito con potencialidades, pero que requiere de un legislador que sea socialmente responsable con las cosas. O sea, en tu distrito entiendes claramente que no te puedes dar el lujo de no ser sensible, no ser congruente con los principios de Morena y que tienes que trabajar de la mano con el Estado y con el municipio para que a tu distrito le lleguen los beneficios que etiquetarás en el presupuesto y en algunas otras políticas públicas desde la Cámara de Diputados si te eligen en el Distrito 3. Somos conscientes de ello, somos conscientes y vamos a ser congruentes como hasta ahora lo hemos sido. La gente que nos conoce sabe que nosotros no medramos con los apoyos que se puedan dar, con las gestiones que se puedan dar hacia la gente, con las acciones que generen una convivencia familiar, que generen una mayor difusión de la cultura, de la lectura. O sea, las acciones que también nosotros paralelamente a nuestro trabajo legislativo hemos llevado a cabo, o cuando era regidor del municipio, de nuestro trabajo como regidores, ¿no? Que es una especie de trabajo legislativo, pero a nivel municipal, las acciones que hemos llevado a cabo. Pero muy importante. Sí, claro, muy importante porque están las decisiones que son las primeras que impactan al ciudadano. Sí, claro que sí. Son las primeras. Mira, y ahí comienza el problema de la basura, el problema de la seguridad, el problema de todos los problemas que pueda tener, del transporte, de la vialidad, de las calles, de los baches. Ahí radica todos los problemas a los que nos enfrentamos los ciudadanos, las ciudadanas,
día con día. O sea, la chamba de un regidor, lo que sucede es que hay regidores que son, pues le echan la fiaca, ¿no? O no le entienden. Pero es una chamba verdaderamente importante. O lo entienden únicamente como el trabajo, lo confunden, digamos, reglamentario, ¿no? Y formal. Pero sí hay que hacer un trabajo que también tenga que ver con lo político y no necesariamente con los colores políticos, sino con la política que tienes que ejercer hacia la gente a partir de tu manera de ser, de pensar y de hacer las cosas. Y todo esto a partir de un gran proyecto que implica un amplio entendimiento de lo ideológico, de lo social y de lo humanista que tiene el proyecto de Morena, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que ninguno de estos factores está disociado de ninguno de los proyectos políticos de cualquier color que se tuviera que representar, porque yo no entiendo cómo sí hay partidos que apuestan a que la riqueza se acumule en pocas manos y a que se le dé migajas al pueblo y esperar a que no haya una reacción por parte del pueblo, a que se desatiendan sus necesidades básicas, ¿no? O a no generar conceptos de convivencia social. Te pongo un ejemplo, cuando fui regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, nos tocó organizar un evento en lo particular muy bonito, que fue el traer el juego de pelota mesoamericana al Parque de las Palapas. Hay equipos, hay asociaciones que se dedican a eso y nosotros trajimos un torneo nacional en donde participó gente de Tlaxcala, de Yucatán, porque el juego de pelota mesoamericana se practica de una manera reglamentada y adaptada como deporte, pero con las tradiciones de golpeo de pelota y demás de nuestros ancestros. Entonces eso lo trajimos como una actividad que la gente la veía y decía, pues oye, están jugando pelota, ¿no? Y había un narrador que explicaba cómo eran las incidencias de los partidos. Gracias. Luego, nosotros en respuesta a una, no sé si tú te acuerdas, lo voy a platicar, hubo un tema que se llamó el Roscagate, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros fuimos los que, pues descubrimos que había habido una licitación por casi 5 millones de pesos para 16,000 roscas de Reyes. Entonces dijimos, ¿y dónde se van a repartir y a quién las roscas? Entonces, ¿y quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer aparte? Porque fue una asignación directa, además. Una opacidad, bueno, nunca se supo de quién era quién las hizo. Sí vimos que ya no se repartieron, pero lo que nosotros proponíamos desde ese tiempo y sin profundizar en ese tema era que mejor se incorporara a la economía familiar y a la economía local el llevar a cabo una repartición de roscas. Entonces propusimos la rosca más grande de Cancún. Hicimos ese evento donde llegaron como 4,000 personas al parque, bueno, a la Plaza de la Reforma antes de que fuera reformada como está ahorita tan bonita. Bueno, también estaba bonito, pero tenía sus incomodidades y ahí montamos nosotros y hubo muchísima gente. Mara Lezama como presidenta municipal nos acompañó al evento. Se hizo un festival de niños aledaño del Día de Reyes y luego hicimos la Feria del Tamal en donde entregamos unas ollas de tamal que nosotros ahí en el día de la rosca más grande de Cancún se rifaron y que entregamos el día de la Feria del Tamal en el Parque de las Palapas, donde hicimos una fiesta cultural con ballet folclórico, con banners en donde se explicaba la procedencia del tamal, el origen del tamal, el origen del maíz, etcétera, etcétera. O sea, a nosotros nos interesa que la gente conviva, pero dentro de un ámbito de cultura, dentro de un ámbito de convivencia social y de reconstrucción del tejido social a partir también de las tradiciones que existen, ¿no? O sea, y hemos apoyado ferias de libro, hemos apoyado presentaciones de libro de nuestros poetas y nuestros escritores quintanarroenses. Le mando un saludo al maestro Ramón Iván Suárez Camal, que es el autor de la letra me pongo de pie, maestro. El autor de la letra del himno de Quintana Roo. Y fíjate que la letra del himno de Quintana Roo, sin duda alguna, es su obra histórica del maestro Ramón Iván, pero no su mejor obra. Pues es una de las... Si tú lees la obra completa, obras, ¿no? O casi toda la obra del maestro Ramón Iván, hay unas piezas verdaderamente impresionantes, y en su taller literario que tiene de poesía en Bacalar y en... Vamos, tiene de verdad riquezas. La histórica será el himno a Quintana Roo, sin duda alguna. Claro. Y es bellísima, pero tiene mejores obras, más bellas. Fíjate que nosotros construimos una relación muy bonita con él.
nosotros le apoyábamos con la compra de libros que él edita. A veces nos los regalaba y le decía, no, maestro. O sea, es una persona realmente muy de carácter muy humilde y muy entregado a lo que él hace. Es amante de lo que él hace, es un gran poeta. Nos daba libros de poesía para niños. Entonces tú dices, bueno, poesía para niños. Bueno, acompañados de dibujos de artistas también locales, algunos artistas cubanos, hay que decirlo también. Hacía poesías acerca de la Catarina, del Faisán, de la garrapata, de la luna, del sol, de las estrellas, para niños. De la araña y su telaraña, cosas hermosísimas. Entonces, el que al niño ya le digas existe la metáfora, y le pongas en un dibujito un poquito de lo que se está diciendo en verso, pues le deja ya una capacidad de entender tanto simbólica como metafóricamente la vida, y lo estás trasladando a un ámbito del pensamiento distinto desde pequeño, y lo estás siendo capaz de otro tipo de análisis a partir de esta lectura tan sencilla. No, lo estás metiendo, vamos, le estás conformando e impulsando todo su andamiaje intelectual a un niño que será un lector y que será un agente pensante con raciocinio y que buscará siempre la elevación del pensamiento. Así es. Eso es importante en una sociedad, porque entonces construye sociedades inteligentes, claro, ya deliberativas. Aparte, y otros temas también, constructores, ¿no? Con mi amiga Mildred Ávila, que le mando un gran saludo y a quien yo quiero muchísimo. Ayer anduvo por acá. Déjame nada más sacar Celina, porque se me olvidan luego. Celina Camal Jiménez, porque sí, distraes, ¿no? Ya me concentré por acá y todo lo dejo. Celina Camal Jiménez, excelente mi diputado, Dios me lo bendiga, dice Celina. Muchas gracias, en esta Celina. mañana. Wilma Escamilla, Aldana, buen día, abrazo, muchas bendiciones, dice. Wilma muchas Escamilla, gracias igualmente. Bertino Alejandro, ¿es Bertino Alejandro? Con nuestro apoyo a Aldana Navarro, Humberto Aldana Navarro, con el apoyo de Bertino Alejandro. Muchas gracias, Bertino. Charline Miranda, buenos días, saludos a nuestro diputado Humberto Aldana, estamos contigo, vamos con todo. Muchísimas gracias. Wilmes Camello, Humberto Aldana, Distrito 3 te apoya. Ya salió la porra, Ángel Ramírez Pérez, la mejor opción para el Distrito 3, Humberto Aldana, que sí es un verdadero morenista, pionero y gran líder. Muchas gracias. Pa' que amarre, dice. Pa' que amarre, claro. Pa' que amarre, ahí está. Esa es muy tuya, ¿no? José Antonio Ramírez Pérez, vamos con todo, candidato a diputado federal Humberto Aldana por el Distrito Federal, vamos a arrasar por Morena, que siga la cuarta transformación, dice todo, Elizabeth Ramos, hashtag Humberto Aldana. Ámbar Almar, el mejor candidato Aldana es la mejor propuesta para representar el Distrito 3 en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Lucecita Méndez, la mejor opción para el Distrito 3. Lupita Witz. Mi suplente. Es Lupita Witz, sí, su suplente. Witz, claro. Lupita Witz. Un abrazo. Saludos, Lupita. candidato Aldana, con todo el Distrito 3, morenista, fundador. Un abrazo. Dice, sí hay una corriente que apoya mucho que seas fundador, Margarita Pablo, excelente candidato Humberto Aldana, le envío saludos, Dios lo bendiga grandemente. Ahí muchas está. Gracias, igualmente. Nat Real, vamos, estamos con usted, arrasaremos este 2 de junio, juntos haremos historia, dicen en esta mañana. Que así sea. Por último, Humberto, yo te quisiera no preguntar, sino quisiera que expusieras por qué votar por ti, que se lo digas a la audiencia, que le digas al Distrito 3, por qué Humberto Aldana es el candidato idóneo, por qué Humberto Aldana tiene la mejor propuesta para ese distrito, por qué Humberto Aldana, siendo un morenista, por qué en todo caso se debe votar por ti. ¿Por qué? No solo porque seas elocuente, tienes con qué recursos verbales suficientes, pero ¿por qué con Humberto Aldana concretamente en tu compromiso y en las soluciones que tú propones? ¿Por qué votar por Humberto Aldana
en el Distrito 3? Bueno, nosotros agradeciendo todo el apoyo, las muestras de apoyo que vienen del auditorio, nosotros no somos improvisados en el tema de la transformación. Somos gente que caminó desde que nos robaron las elecciones en el 2006, desde un poquito antes cuando desaforan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no teníamos partido, que no creíamos en el sistema de partidos precisamente por lo que el resultado que habían dado y en lo que se han convertido la alianza que hubo tan importante y tan destructiva entre el poder político y el poder económico. Entendemos de qué se trata, nos hemos comprometido siempre a dar lo mejor que tenemos hacia la gente. Sabemos que cualquier acto que nosotros tengamos en la vida pública con nuestros cargos debe de ser perfectamente observado, discutido, juzgado por la gente, y por ende debemos de ser congruentes con lo que proponemos. Honestidad, verdad, que es digamos un poquito el planteamiento de no mentir, no robar, no traicionar, y además lealtad al pueblo, porque el pueblo es quien nos ha dado la vida. Yo vengo de un barrio pobre, sufrí las carencias del sistema, veo mucha necesidad en la gente, a mí se me despierta la sensibilidad desde muy pequeño por ayudar a la gente. Traemos el compromiso que hemos cumplido cabalmente en cada uno de los cargos que hemos ejercido. Están todos los datos y la transparencia con la que se ha llevado a cabo este ejercicio dentro de las instancias correspondientes para que ustedes le busquen. No somos gente que esté buscando aprovecharse del poder público para tener riquezas ni opulencias. Y estamos en contra de la desigualdad, del ejercicio del gobierno, del ejercicio del cargo público que se tenga para favorecerse a uno mismo y para desfavorecer por ende al pueblo. Que nos tengan la confianza, que con hechos hemos demostrado que estamos de la mano del pueblo siempre, que somos parte de él, que no les vamos a fallar, y que la cuarta transformación es un proceso tan largo que requiere que el tiempo que pasamos aquí, que va a ser corto, lo hagamos con el mayor de los decoros y con mucho corazón. Nosotros tenemos mucho corazón, amamos lo que hacemos, a la gente también, y le vamos a dar todo lo que tenemos hasta que nos abandone el respiro y el suspiro. Pues por lo menos hoy tienes respiro y suspiro por el Distrito 3, por llegar a la Cámara de Diputados, que me decía ayer Mildred, es la 66 legislatura. Así es. Cabalística aparte, ¿no? Mira. Y este 2 de junio, pues pides el voto en el Distrito 3. Así y es. ahora, pues ya sumado también a las campañas en este caso, de Ana Pati Peralta, ¿no? Así es, y de los diputados y diputadas locales que nos tocan aquí en Cancún. ¿Cuántos distritos locales te tocan ahí? Son como 4 o 5 distritos locales, algunos en pedacito y otros completos. Más concentrados. Así es. Pero entonces sí te toca, vamos, un contingente amplio. Sí. Por la dimensión y por la gentrificación. Me dicho el distrito con mayor número de electores. Sí, en el padrón, pues sí, eso te lleva a un enorme compromiso de llegar. ¿Es cierto esto de la cuota de los 600,000 votos que tiene que aportar Quintana Roo? Sí, es un objetivo. Es un objetivo que nos plantean. Nosotros creemos que es complicado pero alcanzable. Pensé que era un mito político de pasillos. No. De Radio Pasillo, ¿no? Es un objetivo que se tiene que alcanzar. Es un objetivo que tiene la vara tan alta como el trabajo que ha hecho el presidente de la República. Uy, aguas con eso de la vara alta porque ya se lo robó mi sobrina, ¿eh? ¿Ah, será? No, pues eso es su lema de campaña. ¿Ah, sí? Sí, ok. pues sí. Bueno, entonces, digamos que con el mismo nivel de compromiso. Bueno, con el mismo nivel de compromiso del presidente de la 600,000, República. ¿y si le llegan? Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo vamos a buscar. Y la gente, lo que vemos de la gente, pues que la gente sí está respondiendo de manera muy importante y hay que respetar mucho eso y motivar. Aunque la gente realmente quiere salir a votar. No es como en otros tiempos que la gente decía, van a ganar los mismos. No, saben la importancia que se tiene ahora de avanzar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Están muy determinados a salir a votar. Eso hay que respetarlo mucho. Hay que tener un muy buen nivel de respeto a lo que está ocurriendo en el país. Entenderlo como un compromiso con el que no tenemos derecho de jugar ni de medrar. De hecho, necesitamos trabajar mucho en unidad, porque yo sí creo que quien medra con la unidad
medra con la traición también. O sea, quien atenta contra la unidad, a final de cuentas es un traidor del pueblo, porque el pueblo es el que manda y el que nos ha conferido estas posibilidades. Entonces, hay que ir con todo. Pues ahí están los compromisos y bueno, la plática continuará más adelante, quedan todavía 6 semanas de campaña política para poder establecer los avances, los compromisos que van asumiendo tú y Morena ya ahora sí, con todo el contingente completo, tú y los demás partidos políticos que están en contienda. Humberto Aldana, te agradezco y te aprecio tu presencia esta mañana aquí en DRB Noticias. Muchísimas gracias, David, Ale, y muchísimas gracias, auditorio, que nos escucha y nos permite llegar a su hogar. Eso es importantísimo. Yo lo agradezco. No, y a las plataformas digitales, de los que están gastando sus datos. Sus datos, ¿verdad? Sí, no, pues sí. Sí, cierto. Hay que darle. También hay propuestas Claro. ahí de digitalización y de internet colectivo en las regiones y en las colonias, y que debería de ser ya un derecho también constitucional de que se abra esto, porque es parte de entrar a esta era digital. Es lo que se busca también. Es una de las propuestas y vamos a Ahí tratar de hacer la realidad. No estoy en el distrito, pero ahí te lo encargo. Sí, claro. Te meto como representante. Al final eres representante, sí, de ese distrito, pero al final de todos, ¿no? Sí, claro, claro. O serás. por el Ojalá voto que así de ese sea. distrito. Ojalá que así sea. Te lo Humberto agradezco. Aldana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nos David. vamos, ¿con qué nos vamos?